Bienvenidos a otro viaje extraordinario. A partir de ahora empezaremos a ver cómo funciona la usina más compleja que podemos conocer, el cerebro humano. Uno se siente aislado, uno se siente menospreciado. No podía caminar, no podía hacer nada. Belén, bueno, como que siempre fue como es ahora, tan pausa, tan tranqui. Esto que hago ahora, así como normal como lo hago, no lo puede hacer ni por casualidad. Paula fue siempre el terremoto de la familia, fue la que siempre se llevó las peores partes. Es una cirugía muy diferente a lo que la gente piensa, la cirugía funcional. Permite, sin realizar una cranectomía, o sea, sin abrir el cráneo, a través de un pequeño orificio, poder realizar todo el procedimiento buscado. El momento que sentí que el aparato que tenía en la cabeza, que me di cuenta de lo que tenía puesto en la cabeza, sentí una felicidad que no se compara con nada en lo que viví en mi vida. En mi vida viví algo como eso. Ahora puedo salir a cualquier lado, puedo ir. Antes no podía porque depende del lugar. Cuando empecé a caminar, y sí, me puse recontenta, porque podía ir a todos lados. Hemos estado muy juntas para poder llevar esta enfermedad tan desgraciada adelante, pero el amor y todo eso ha hecho que podamos, nada, estar como estamos, felices. El cerebro es el órgano madre conductor de todo el organismo. Regula desde cuestiones tan simples como el latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, hasta funciones muy complejas como pensar, recordar y hablar. El cerebro está formado por dos tipos de células. Las células básicamente que tienen la arquitectura del cerebro, que serían las paredes, las puertas, las columnas que lo sostienen y le dan la forma de cerebro, que eso se llama glía o células gliales, y las verdaderas células funcionantes del cerebro, que son las neuronas, que se encuentran distribuidas dentro de esa arquitectura y todas conectadas entre sí. Hay diferentes tipos de neuronas, pero todas en sí comparten esa capacidad que por ahí todo el mundo ha visto en las fotos, que parecen como estrellas, ¿no? De no ser células redondas, sino que tener prolongaciones como si fueran brazos que permiten que las neuronas se conecten entre sí. Esta conexión entre neuronas es fundamental para entender el funcionamiento del cerebro. El cuerpo de la neurona tiene como prolongaciones estrelladas que se llaman las dendritas. Y el axón es como una dendrita mucho más larga que se comunica con dendritas de otra neurona posterior. Y se comunican a través de este espacio que se llama sinapsis. Cuando la información llega a una neurona, inmediatamente la neurona tiene la capacidad, a diferencia de otras células, de cambiar su polaridad de la membrana. La membrana, que es esta línea que estamos viendo acá, no es ni más ni menos que la pared de la célula. Y todas las células tienen pared. Tienen pared las células del hígado, tienen pared las células de la sangre, pero lo que no tienen esas células es la capacidad de invertir la electricidad que hay de un lado y del otro lado de la membrana. Las neuronas son las únicas células del organismo que tienen la capacidad de invertir esta polaridad. De manera que cuando una información llega a esta neurona, inmediatamente se pone el proceso en marcha de invertir la polaridad de la neurona y de esta manera esta modificación de potencial va caminando sobre el axón hasta el final del mismo. Cuando llega al final del axón, este cambio de potencial de membrana del lado externo e interno de la neurona da lugar a que unas vesículas que se encuentran al final liberen unas proteínas denominadas neurotransmisores. ¿Y qué hacen estos neurotransmisores? Interactúan con receptores que hay en las dendritas de la neurona siguiente y dan lugar a que de nuevo se ponga en marcha este proceso de inversión de la polaridad de la membrana, por lo tanto la información se transmite de una neurona a la neurona siguiente. Repasemos ahora toda esta información con una animación gráfica. Vimos que para transmitir mensajes, las células del cerebro utilizan señales eléctricas y químicas.
Desde el cuerpo de las neuronas se envía una señal que viaja por una larga prolongación llamada axón hasta la siguiente neurona. Para avanzar, la señal cambia el potencial eléctrico de la membrana del axón. Antes de que llegue el impulso, hay más carga positiva fuera de la neurona que adentro. Cuando llega la señal, los iones positivos ingresan a la neurona y la despolarizan. Inmediatamente después, los iones positivos vuelven a salir y la zona se repolariza. Cuando el impulso llega al final del axón, debe atravesar el espacio entre neuronas llamado sinapsis. Para eso se vuelcan mensajeros químicos especiales llamados neurotransmisores, aquí graficados como unas pequeñas bolillas rojas. Estos ahora son liberados. Para cada neurotransmisor hay un receptor específico en la membrana de la siguiente neurona. Al unirse neurotransmisor y receptor, se abre la puerta de la membrana, los iones pasan a través de ella y se inicia nuevamente el proceso de despolarización. Lo que vimos y escuchamos hasta acá nos ayudó a entender cómo funcionan los principios básicos de la actividad cerebral, cómo se comunican las células entre sí, cómo actúan los neurotransmisores. Ahora vamos a ver cómo y por qué se puede enfermar el cerebro. La mayoría de las enfermedades degenerativas que se producen en el cerebro se producen cuando las neuronas pierden la capacidad de producir esas proteínas o de producirlas correctamente. Y las proteínas de esa manera se transforman en tóxicos intracelulares que terminan con la vida de la neurona y dan lugar a las enfermedades neurodegenerativas. A grandes rasgos, uno puede decir que las dos proteínas muy importantes que el cerebro produce son la alfa-sinucleína y la proteína tau. Supongamos que una célula se enferma por una razón que nosotros por ahora desconocemos, o puede ser genética o por un tóxico ambiental. Esa neurona comienza a producir una alfa-sinucleína fallada. Como esta alfa-sinucleína viene fallada de la fábrica, aquella parte de la célula que tiene que doblarla y empaquetarla dice: esta alfa-sinucleína no sirve, no la puedo liberar así. ¿Qué hace? La tira a un costado, la deja abandonada dentro de la célula. Cuando este proceso sigue y sigue y sigue, la célula se empieza a llenar de alfa-sinucleína que no puede utilizar, a niveles tan grandes que se transforman en un tóxico celular y la célula muere. Entonces, ese es el proceso básico de la neurodegeneración. Si este proceso se produce porque se acumula alfa-sinucleína, las enfermedades se llaman sinucleinopatías, por ejemplo, el Parkinson. Y si este proceso de proteínas mal dobladas y mal formadas que se acumulan en la célula y no pueden excretarse, se siguen acumulando, es la proteína tau, las enfermedades se llaman taupatías, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Ya vimos cómo se transmite la información en el cerebro. Y a manera de ejemplo, cómo la acumulación de tóxicos entre las neuronas provoca su muerte. Es el mecanismo de la neurodegeneración. La alfa-sinucleína y la proteína tau no son responsables únicas. Otros mecanismos suelen sumarse, por ejemplo, el amiloide en el Alzheimer. Veremos ahora a la enfermedad de Parkinson como un claro ejemplo de este tipo de enfermedades. Todo el mundo asocia el Parkinson con temblor, como si el temblor fuera el síntoma más importante de la enfermedad, y la verdad que no lo es. No todos los pacientes con Parkinson tiemblan, ni tampoco todas las personas que tiemblan tienen Parkinson. Eso es un punto que hay que aclararlo muy bien. La enfermedad de Parkinson es un proceso que afecta la motricidad y que afecta también una serie de otros puntos que llamamos puntos no motores, que tienen que ver con la memoria, con el ánimo, sistémicamente con la piel, con el olfato, produce constipación. Y a eso se le suman los trastornos que surgen de la dificultad para moverse, ¿no? La lentitud, la rigidez. Repasemos entonces. La enfermedad de Parkinson afecta a los ganglios basales del cerebro y específicamente a las neuronas de la zona conocida como sustancia negra que producen el neurotransmisor dopamina. A lo largo del tiempo, estas neuronas degeneran progresivamente y mueren.
Durante este proceso se produce y se libera cada vez menos dopamina. Esto afecta la transmisión del impulso nervioso y provoca los síntomas clásicos de la enfermedad. Y lamentablemente esta es una enfermedad que con el tiempo va progresando. Veremos que enfermedades como el Parkinson tienen tratamiento, pero para llegar a la solución primero hay que diagnosticar a tiempo. Y para eso la ciencia cuenta con instrumentos que permiten una exploración minuciosa y sorprendente del cerebro. El tomógrafo y el resonador ya son piezas insustituibles en la medicina de estos tiempos. No solo actúan en la etapa de diagnóstico, sino que también resulta clave en las cirugías. En realidad, la tomografía computada es la aplicación de los rayos X que son procesados por una computadora. El paciente es ubicado en una especie de camilla, es una camilla que tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento se dirige hacia el área donde se produce la emisión y la recepción de los rayos X. El técnico programa el estudio en función del área que va a necesitar explorar. Toma las imágenes, esas imágenes primero se visualizan en una pantalla y a partir de las imágenes visualizadas en una pantalla uno elige qué va a fotografiar y lo que fotografía se imprime en una placa. Entonces el radiólogo puede leer, el médico radiólogo puede leer la imagen tanto de la consola como de la placa. Ahora bien, ¿por qué los cortes de la zona explorada se ven con distintos tonos? Esa es en realidad la clave para leer las imágenes generadas por el tomógrafo. Los distintos tonos demuestran distintas densidades, y las distintas densidades señalan la presencia o no de alguna anormalidad. Uno va a caracterizar tres tipos de densidades. Una densidad baja o negra, que es la que habitualmente vemos en los ventrículos. Una densidad intermedia o gris, que es la que corresponde al tejido cerebral normal. Y una densidad alta o blanca, que es, por ejemplo, que corresponde al hueso. Estamos hablando en condiciones normales. En condiciones patológicas, un área de alta densidad en el tejido cerebral puede indicar la presencia de una hemorragia, así como un área de baja densidad en ese mismo tejido cerebral puede indicar la presencia de un infarto. Generalmente, cuando se combinan áreas de alta y de baja densidad, uno debería sospechar un tumor cerebral. La tomografía suele ser el primer examen que se ordena para una evaluación neurológica. Si bien es un estudio de alta calidad de diagnóstico, tiene una sensibilidad limitada. El resonador magnético, en cambio, tiene una sensibilidad mayor. ¿Recibe mucha radiación el paciente? No, la resonancia magnética, el paciente no recibe nada de radiación. Es un procedimiento totalmente diferente a lo que la gente cree porque no utiliza rayos X. Desde el punto de vista de la formación de la imagen, es completamente diferente a lo que es un tomógrafo, porque no utiliza rayos X. Esa es la principal diferencia. La resonancia magnética es un gigantesco imán en el cual uno introduce la persona y cuando este imán se prende, produce cierto efecto para mover la dirección en la cual rotan los electrones de esa persona, que cuando el imán se apaga, al dejar de rotar los electrones liberan energía, y esa energía propia del cuerpo es la que hace la resonancia magnética. No hay nada externo que se irradia al paciente. La resonancia es un método diagnóstico de muy alta sensibilidad y que en función del comportamiento de la señal va a poder determinar si lo que estamos viendo es normal o patológico. Hay muchos aspectos para considerar en la resonancia desde el punto de vista diagnóstico y sobre todo en la patología neurológica. Por ejemplo, vamos a pensar en un accidente cerebrovascular que puede ser producto de un derrame cerebral. En ese caso, derrame cerebral o hemorragia cerebral, la sensibilidad diagnóstica de la tomografía y de la resonancia son equivalentes. Es decir, que si uno hace al mismo tiempo una tomografía y una resonancia, esa hemorragia cerebral la va a poder detectar. ¿Dónde saca ventaja la resonancia respecto de la tomografía? Si el accidente cerebrovascular no es por un derrame, sino que es por un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque la tomografía computada muestra el infarto recién a las 24 horas de evolucionado, es decir, tarda mucho en modificarse la densidad del tejido, mientras que la resonancia lo muestra en las primeras horas. Y el último aspecto de la resonancia magnética funcional
sería el de poder ubicar áreas funcionalmente representativas. ¿Qué quiere decir eso? Son áreas elocuentes. ¿Y qué son áreas elocuentes? Son áreas que se encienden, de alguna forma hay que decirlo, se encienden ante determinados estímulos. Por ejemplo, un estímulo lumínico hace que ciertas áreas del cerebro se activen y otras no. Y ese dato puede ser importante, por ejemplo, cuando hay una lesión próxima a un área que es funcionalmente representativa, o al mover una mano se activa determinada área del cerebro y determinada área no. ¿Cómo reacciona determinada zona del cerebro ante una luz? ¿Cómo lo hace ante el movimiento de la mano? ¿Cómo se activan las distintas zonas del cerebro ante diversos estímulos? Esas preguntas solo las puede responder el resonador. El aporte de esta tecnología es fundamental, pero el tratamiento de las enfermedades neurológicas es muy complejo y requiere de muchas otras disciplinas. El momento que sentí el aparato que tenía en la cabeza, que me di cuenta de lo que tenía puesto en la cabeza, sentí una felicidad que no se compara con nada en lo que viví en mi vida. En mi vida viví algo como eso. Enseguida vamos a conocer al Parkinson en primera persona y también cómo se lo puede controlar.